Bienvenidos. Soy el doctor Jorge Aceves Martínez y vamos a ver un tema muy importante para nosotros, que son las adicciones en adolescentes. ¿Qué es una adicción? La adicción es la dependencia persistente y compulsiva hacia una sustancia o conducta. Eso es de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. La siguiente. La dependencia, o sea, la adicción se divide en dos grandes grupos que son la dependencia. La más peligrosa es la producida por drogas y hay de dos tipos, la dependencia física y la dependencia psíquica. Si vemos ahí en la diapositiva, la física, el organismo se habitúa a la sustancia y a la hora de suspender esa sustancia o esa droga, va a producir un síndrome que se llama de abstinencia, que son molestias, dolores de cabeza, sudoración, mal estado general, ¿verdad? Por la suspensión de esta droga. Y la psíquica, el adicto tiene la necesidad de consumirla para sentirse bien, para sentirse animado, ¿verdad? Entonces, esa es la dependencia psíquica. La que sigue. La adicción a las drogas, pues es una enfermedad, ¿por qué decimos que es progresiva y mortal? Progresiva porque todos inician con una cantidad pequeña de cualquier droga, ¿verdad? Y para tener el efecto, pues se va subiendo esa droga. Entonces se empieza con una cantidad, luego otra cantidad mayor, hasta que en un momento dado, como hemos visto en muchos casos publicitados, puede haber una sobredosis y esa sobredosis puede llevar a la muerte. A veces se combinan dos o tres drogas y es lo que para tener el mismo efecto que se tuvo en un principio, y esto puede llegar hasta la muerte. La que sigue. ¿Qué tipos de adicciones tenemos? Tenemos dos tipos, una que es la química y las otras que se llaman consensuales. Dentro de las químicas, pues son las drogas que son lo más peligroso, como la marihuana, la cocaína, el alcohol, los solventes, el tabaco, etcétera. Dentro de las consensuales tenemos la ciberadicción, que es a las computadoras, la ludopatía, que son el juego, adicción al juego, adicción al teléfono, o sea, los celulares, adicción al sexo, puede ser también otro de las situaciones, y otra adicción, pues el gasto compulsivo, en el cual la gente pues compra cualquier cosa, siempre anda comprando, ¿verdad? Vamos a ver detenidamente nuestras tipos de adicción, sobre todo las químicas, que son las más peligrosas y que los padres de familia tienen que estar pendientes de este tipo de situaciones. La que sigue. ¿Por qué puse el alcohol? Bueno, porque el alcohol pues es una droga, aunque está permitida y es legal, al final de cuentas es una droga, ¿sí? De las más antiguas, ¿verdad? Que se consume en el mundo y va a producir depresión, altera la percepción, las emociones, los sentidos, como lo hemos visto, es causa de accidentes automovilísticos, causa de muertes, ¿verdad? Y otro tipo de situaciones que ha producido el alcohol, y es a lo que está más frecuentemente nuestros adolescentes en contacto con él. Es lo más fácil y es lo primero que tienen contacto dentro del grupo de las drogas. Sabemos que es un estimulante, que la persona se va a sentir relajada, somnolienta o bien, ¿verdad? Las dosis altas pueden afectar gravemente el juicio, como dije hace rato, la coordinación, ¿sí?
pueden hablar de forma más lenta, pueden sufrir confusión, depresión, pérdida de la memoria, como lo puse ahí. El adicto, los jóvenes que consumen el alcohol, se pueden volver psicológicamente dependientes de la bebida, como está ahí en la diapositiva, para sentirse bien, enfrentar la vida o controlar el estrés. Además, su cuerpo va a exigir, ¿verdad?, cada vez más cantidad de alcohol para lograr el mismo tipo de efecto como lo dije anteriormente. La abstinencia puede ser dolorosa e incluso suponer un riesgo para la vida. Los síntomas van desde temblores, sudoración, náuseas, ansiedad, depresión, alucinaciones, ¿verdad?, fiebre y convulsiones, cuando ya el alcoholismo es muy grave. La que sigue, la marihuana, es otra de las drogas que nuestros adolescentes es fácil en la actualidad que la consigan y que la consumen. Entonces la marihuana, pues igual, o sea, como lo puse, no he querido dejar pasar para que estén atentos, que parece perejil, puede ser gris, con tallos y semillas. La marihuana es que sirve como puente de entrada a otras drogas. O sea, ahí, aparte de que el alcohol puede llevar a otras drogas, la marihuana es el inicio para consumir otro tipo de drogas. Ahí, como dice el nombre, pues le llaman mota, hierba, canuto, caño, porno, bacha, ¿verdad? Se consume en forma de cigarrillo, se fuma, ¿verdad? Y en algunas personas, ¿verdad?, las pueden mezclar con comida, ¿sí?, o como té. Los efectos pues pueden ser estado de ánimo, como ven, de ánimo, la coordinación y el consumo pueden experimentar cambios de humor, ¿sí? Pueden estar muy felices o adormilados o deprimidos. También la marihuana puede elevar la frecuencia cardíaca, ¿sí?, la presión arterial. Bueno, algunas personas pueden enrojecerse los ojos, tienen mucha hambre. La droga también puede causar paranoia o alucinaciones. La marihuana tiene efecto fuerte en los pulmones, como el tabaco, que vamos a ver más adelante. Los fumadores habituales tienen tos, respiración silbante y pueden tener resfriados comunes. Los chicos, ¿verdad?, que consumen marihuana pueden volverse psicológicamente dependientes, como lo dije con respecto al alcohol igual, ¿sí?, sentirse bien o es para enfrentar su estrés igual, y cada vez el cuerpo puede exigirles más cantidad, como cualquier otra droga, para lograr la misma experiencia que tuvieron en un principio. Todas las drogas van a tener esa misma situación de la adicción. La nicotina, por eso puse la nicotina, el tabaco, que es legal, y la marihuana, como lo dije anteriormente, pues ya la quieren legalizar y va a tener la misma situación que la nicotina. Es estimulante, la nicotina es adictiva, muy adictiva. Las empresas tabacaleras se han preocupado por hacer cada vez la nicotina más adictiva. Por eso las empresas tabacaleras pues no han quebrado, porque pues ellos no les preocupa no tener comerciales ni poder tener anunciarse en los medios masivos, porque si saben que alguien que por primera vez fuma les va a gustar el efecto y van a seguir fumando y se vuelven pues ya sus clientes permanentes. Por eso a las tabacaleras no les importa que no tengan cómo distribuir su mercancía a través de los medios de comunicación. Simplemente pues, y que sus cajetillas digan que es un peligro para la salud. De todos modos, la gente sigue consumiendo, como podrán ver, el cigarro. Y pues en los lugares
que se prohíbe fumar, pues ya se han instalado terrazas y mesas fuera de los lugares cerrados para que la gente siga consumiendo la nicotina, ¿sí? O sea, los tabacos. ¿Qué va a producir la nicotina? Pues igual como en otras drogas, el latido cardíaco puede ser rápido, puede subir la presión arterial, la gente tiene mal aliento, la gente puede sufrir igual resfriados y gripa frecuentemente, ¿verdad? Tienen problemas pulmonares, cardíacos con el tiempo, ¿verdad? Claro, nuestros adolescentes si empiezan exactamente muy jóvenes, son las personas que cuando llegan a ser adultos y quieran dejar el tabaco les va a costar mucho trabajo dejarlo. Son las personas que tienen más adicción porque empezaron muy jóvenes y les va a costar mucho trabajo dejarlo. No es lo mismo que empiecen después de los 21 años. Es más fácil que puedan dejar el tabaco que cuando se empieza muy jóvenes, 15, 16 años o antes. Entonces decimos que la nicotina o el tabaco, ¿verdad? Es muy adictiva. Es tan adictiva como la heroína y la cocaína. Así de potente es, ¿verdad? No más que es legal. Y entonces, pues como podemos ver, pues es lo que más fácilmente pueden consumir nuestros adolescentes. La que sigue, la cocaína. La cocaína, pues igual como lo dije anteriormente, pues es muy adictiva. Es extraída de la planta de la coca, ¿verdad? Y cuando se cocina se le llama crack. Entonces la coca pues, se llama coca o nieve o polvo, ¿verdad? O blanca. ¿Sí? Cuando se cocina pues ya se le llama crack cuando es cocinada. La cocaína se inhala, ¿verdad? Por la nariz o se inyecta. Y el crack pues se fuma. La cocaína, ¿qué va a producir? En el sistema nervioso que esté adormecido, ¿verdad? Quien la consume tiene una sensación intensa y rápida de poder y energía. El efecto estimulante tras inhalarla dura entre 15 y 30 minutos. O sea, quien inhala la coca, pues en 15, 30 minutos ya se pasó el efecto y quiere otra vez volver a sentir la misma sensación y vuelve a lo mismo, ¿verdad? La cocaína va a producir frecuencia cardíaca aumentada, aumenta la respiración, la presión arterial, la temperatura, y hemos visto que en muchos casos cuando se exceden de la cocaína, hemos visto que llega a haber hasta infartos, ¿verdad? Infartos del corazón por situación de exceso de cocaína, sobredosis de la cocaína, ¿verdad? Y el crack en los adolescentes pueden sufrir, como dice ahí, ataques cardíacos, incluso fatales, sin insuficiencia respiratoria. Todo esto lo puse en la diapositiva porque no quiero que se pase nada de la información con respecto a las drogas. Igual como lo dije anteriormente, es igualmente adictiva, muy adictiva, ¿sí? Y esto va a llevar a un consumo cada vez mayor, ¿sí? Va a crear ansiedad física y psicológica que es muy difícil que se pueda dejar de consumir. O sea, quien empieza a consumir cocaína, luego le va a ser muy difícil dejarla, ¿sí? Va a tener que pedir ayuda definitivamente porque no va a ser fácil que la deje precisamente por esa gran adicción que tiene. La siguiente, los inhalantes, es otra de las drogas que están a la mano de todos nuestros adolescentes, que pueden conseguir fácilmente y a precios bajos. Normalmente los inhalantes, ¿verdad? Se ponen en bolsas de plástico como los pegamentos, los solventes como el thinner, ¿verdad? O algún otro solvente, uh-huh, que son solventes para pinturas o líquidos para limpieza o marcadores o rotuladores
como lo puse ahí, los fijadores de aerosol para cabello, ¿sí? Pinturas en aerosol. Ahí es donde aparecen los inhalantes, ¿verdad? Y como dice en la diapositiva, son los que pueden producir una reacción tóxica grave y hasta la muerte. El uso de los inhalantes, incluso de una sola vez, podía matarte. ¿Por qué? Porque estas son sustancias químicas totalmente y que van a destruir el sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, en los muchachos puede volver psicológicamente dependiente ellos y para sentirse bien para enfrentar la vida y el estrés. Entonces, los papás tienen que andar muy pendientes de qué están haciendo sus hijos, si utilizan algún tipo de aerosoles y eso, realmente lo están utilizando correctamente o para qué lo están utilizando. Hay que estar muy pendiente de eso porque son de los más adictivos también los inhalantes y los más fáciles de conseguir. La siguiente. Otra de las preocupaciones con respecto a los adolescentes es que tengan acceso a pastillas, ¿verdad? Que son depresoras, o sea, los tranquilizantes, ¿verdad? Eso no, en casa no debe los papás, si están tomando, o los chicos incluso por alguna situación, son tratados con algún tipo de medicamentos, sobre todo de tipo tranquilizantes o barbitúricos, debe de estar controlado, los papás deben de tener control sobre los medicamentos y no dejarle a la mano a los adolescentes ese tipo de medicamentos. Y si ellos los toman igualmente, tenerlos bajo llave y no permitir que estén a la mano de cualquier adolescente. ¿Por qué? Porque son relajantes musculares también, son solamente están controlados. En la farmacia no se los venden a cualquiera, pero igual, si los tienes en casa, pues igual como el Valium, el Xanax, ¿verdad? Producen depresión, son pastillas para dormir, pero ¿qué pasa si las combinas? Entonces hemos encontrado que nuestros adolescentes de repente llevan pastillas, las combinan con el alcohol, imagínense el estado depresivo en el que pueden caer, ¿verdad? Y pueden perder incluso la conciencia en muchos de los casos por la combinación de estos medicamentos junto con el alcohol o alguna otra droga, incluso puede matarlos. Las dosis elevadas puede llevar a la confusión, ¿verdad? Dificultad para hablar, falta de coordinación, puede haber temblores. Las dosis grandes pueden causar insuficiencia respiratoria e incluso la muerte. Bueno, algunos de los adolescentes por situación familiar, por su misma depresión, pueden utilizar este tipo de medicamentos para el suicidio y entonces pues por eso estos medicamentos no pueden estar a la mano de nadie, porque pueden ser peligrosos precisamente para la persona que los consume o pueda consumirlos en gran cantidad. Estos pueden también producir, los depresores, causar dependencia física como psicológica. Entonces deben de estar muy atentos a no dejar este tipo de medicamentos a la mano de nuestros adolescentes. La que sigue. Las adicciones. ¿Cuáles son las causas de las adicciones? Y las consecuencias. Ahí como vemos los problemas familiares, la influencia social, la curiosidad, que es por lo que primeramente entran nuestros adolescentes a las drogas, los problemas emocionales que puedan tener, porque no pueden manejar sus emociones y entonces al probar alguna droga y entonces pues se sienten bien y entonces eso hace que lo sigan consumiendo para controlar sus problemas. O el ejemplo que tengan ya sea en casa, básicamente sus hermanos o familiares o padres incluso que tengan también alguna adicción. Y en muchos de los casos también los adolescentes por la ociosidad, ¿verdad? Los puede llevar precisamente al consumo de
las drogas. Las consecuencias, pues lo sabemos, en la escuela bajas calificaciones o falta de asistencia a la escuela, pueden perder, si trabajan, pueden perder el trabajo, la economía se puede ver alterada en la familia. ¿Por qué? Porque, como digo, los adolescentes empiezan por vender sus cosas para conseguir más droga o tener la droga. Y luego, pues, ¿qué sucede? Empiezan a llevarse cosas de su casa, a venderlas. Y posteriormente, ya cuando no hay manera, pues esto puede llegar a ser delincuentes, a robar, ¿verdad? Ya se pueden dedicar a robar para poder conseguir la droga, que eso sería lo más grave. Además, las consecuencias al daño de la salud, todos estos adolescentes que sin control empiezan a subir sus adicciones, pues simplemente el daño a la salud es muy importante. Pueden acabar en un estado de su sistema nervioso muy mal, ¿verdad? Falta de memoria o quedan en un estado que ya no puedan servir para estudiar por el daño que se hayan causado o daño hacia algún órgano igualmente, al riñón, al hígado, ¿verdad? Entonces estos muchachos, pues por eso hay que estar pendiente de estos adolescentes. Estos adolescentes también pueden tener mala conducta, esto puede llevar a accidentes, ¿verdad? Y como hemos visto y como les dije anteriormente con respecto a los depresores o las pastillas, puede llevarlos a suicidios, ¿verdad? O incluso pues la muerte, que sería lo más grave. Entonces deben de estar los papás muy atentos, ¿verdad?, a este tipo de situaciones con respecto a los adolescentes. No podemos dejar de pasar todo lo que anteriormente se vio y que pueden estar sumergidos en una adicción, la que sigue. Como puse anteriormente, pues las consecuencias de las adicciones en la adolescencia, pues la imagen personal del adolescente se pierde ante las personas que asumen la identidad del consumidor. Son estigmatizados, la sociedad los etiqueta de drogadictos, ¿verdad?, por su mal comportamiento, ¿verdad?, porque se vuelven irresponsables, viciosos, ladrones, delincuentes, como lo dije. La vida familiar se vuelve desorganizada, las relaciones comienzan a centrarse en la persona del consumidor, o sea, empieza a haber problemas familiares por lo mismo, empiezan a chocar con la familia, con los papás, que se salen de la casa, ¿verdad? Y esto pues aumenta el problema. Esto también lleva a que el adolescente sea rechazado socialmente, ¿verdad? Cambia de amistades, o sea, si tenía un grupo de amistades porque jugaba en un equipo en algún equipo de deporte, pues ya no lo hace y entonces empieza a juntar con otros adictos, ¿verdad?, para pues el consumo de la droga. Y entonces pues ahí es donde el muchacho se va a perder definitivamente. La que sigue. ¿Qué efectos neurológicos? Aquí el problema es que todas las drogas van a tener efectos neurológicos, ¿verdad?, que puede durar unas horas, puede durar días, como lo puse ahí, puede durar meses, pero en muchos de los casos puede durar toda la vida. O sea, la lesión que se cause neurológicamente por el consumo de alguna droga y que llegue al exceso puede dañar neurológicamente a esta persona de por vida. Puede causar discapacidad neurológica en la forma de hablar, que ya no se le comprenda al hablar, puede tener alucinaciones, manifiesta problemas de memoria, de desorientación, tiene dificultad para formar ideas, para comunicar sus deseos, ¿sí? El daño, y aparte va a haber un daño psíquico, que es la modificación y alteración de la personalidad, que se expresa a través de inhibición, depresión, psicosis maníaco-depresiva, puede llegar a la demencia, donde el sujeto carece de conciencia de la realidad y bloqueos, que sería lo más grave. O sea, que la gente quede en un estado de irrealidad,
¿verdad? Y eso, pues imagínense, es una carga para la familia, porque pues simplemente es alguien que ya no sabe, ya está fuera de la realidad. Y entonces, pues la familia tiene que cargar con esa situación. La siguiente, el consumo de alcohol en el adolescente. ¿Por qué estoy remarcando esto del consumo en el adolescente? ¿Qué señales indican el problema del alcohol? Deben los papás estar muy pendientes con respecto a eso con los adolescentes. No poder estar en una reunión sin beber, o sea, que se den cuenta que a cualquier reunión que van familiar o reunión que tengan con la familia, que noten que tiene que beber o tiene necesidad de beber a la hora de la comida. Que una cervecita para la comida, que un tequilita para la comida, eso ya nos está indicando una adicción. Mentir de cuánto se bebe, que es, oye, no, si nada más me tomé una, empiezan a mentir, igual que con las otras drogas, no, si nada más me fumé un cigarro, o simplemente niegan que están consumiendo alguna droga, ¿verdad? ¿Y qué pasa con todo esto? Se nota que no recuerdan la conversación, o sea, el consumo de alcohol, luego no recuerdan las conversaciones, empiezan a olvidar los compromisos para faltar a la escuela, al trabajo, hacer sus tareas, ¿verdad? Y empiezan a tener alcohol, empiezan a encontrarle ahí en sus cosas, empiezan a encontrarles alcohol, ¿no? Que en el buró empiezan a encontrarles alcohol, en su mochila, o en algún lugar de ahí de su cuarto empiezan a encontrar que tienen por ahí alguna botella escondida, ¿sí? Esto va a llevar a cuadros de ansiedad quien consume el alcohol. Entonces tienen que estar muy pendiente de estas señales que nos indican que el adolescente ya está fuera de control con respecto al alcohol. La que sigue, ¿cómo prevenir? Aquí lo importante de las drogas y el alcohol y el tabaco es la prevención. No hay que esperar a que el adolescente caiga en un estado ya de consumo constante y hay que tratar de hacer la prevención. Antes que nada es importante conocer el factor que lleva al adolescente a drogarse, ¿sí? Empieza por ser curiosidad, como lo he puesto anteriormente. Deseo de pertenencia, obviamente, a un grupo, o sea, para pertenecer a un grupo, pues hay que beber o hay que drogarse, ¿verdad? O en muchos de los casos, si hay problemas familiares o problemas en familia o en su entorno social, pues evitar la realidad para evadirse de la realidad, ¿sí? Y también forma de ocupar el tiempo, o sea, si están, como lo dije anteriormente, ociosos, pues entonces eso puede llevarlos al consumo de alguna droga. ¿Qué se puede hacer? Más que todo, los padres deben de informarse ampliamente sobre las drogas, como lo puse por eso en las diapositivas completo, los efectos, ¿sí? Y el consumo en la comunidad, o sea, hay que estar pendiente de qué amistades se tienen, si en ese lugar donde viven hay quien vende drogas, ¿verdad? En la cual se las ofrezcan a sus hijos, a los chicos, pues entonces hay que estar pendiente de eso. Involucrarse en los grupos y actividades preventivas que hay en la comunidad. En muchas comunidades pues hay grupos que previenen, ¿verdad?, la drogadicción y hacer propaganda. Y si no existe, pues crear uno. Y en las escuelas, ¿verdad? Si en las escuelas no existe alguna situación para prevenir la drogadicción, pues hay que impulsarla para que en las escuelas hayan programas de prevención. ¿Sí? Y todo empieza la actividad preventiva en casa. O sea, aquí los padres pues son los que tienen que estar pendientes de sus hijos y estar pendiente qué es lo que hacen, con quién andan, a dónde van, a qué fiestas van, porque ahí es donde empieza todo el problema de las adicciones. Entonces, es la recomendación hacer preventivo. Otra de las cosas es que
sepan en el caso de que ya el caso esté muy avanzado de adicción, pues en todas las alcaldías o lugares donde viven hay centros de ayuda. Entonces buscar una ayuda ya profesional, porque ya cuando el adicto ya está muy avanzado, ya no se puede hacer nada. Los padres ya no pueden hacer nada con tomar medidas que restrinjan más la salida y eso pues no va a ayudar en nada. Tienen que buscar ya una ayuda profesional. La que sigue, bueno, pues les doy las gracias por haberme escuchado. Ahí tienen mi correo y mi WhatsApp en el caso de que requieran de alguna orientación, con todo gusto, si me mandan un correo o un WhatsApp y les puedo ayudar en algo, pues ahí me tienen a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta luego.